hoy de lo que vamos a encontrar en el plan de lectura. Amén. Estamos en un día misionero, pero si hay algo que debe conocer el pueblo de Dios es quién es su Dios. Diga amén, hermano. Diga gloria a Dios. ¿Quién es su Dios? Entonces vamos a leer Isaías capítulo 40. Recordando, hermano, la invitación a los cultos que siguen en la guitarra allá en Villahicha toda esta semana. Verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante y me compararéis? Dice el Salmo. Amén. Diga gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Bueno, en este mes de julio, en el plan de lectura, corresponde a conocer un poco la naturaleza, el carácter y los atributos de Dios. Amén. Amén. Cuando leemos la palabra del Señor aquí en este maravilloso capítulo, este capítulo es un capítulo muy especial porque es un capítulo que hay un interés de parte del profeta escribiéndole a un pueblo que ha vivido algunas circunstancias, a un pueblo que en parte hay desánimo, a un pueblo que se ha enfrentado a situaciones difíciles y que está siendo seducido a irse detrás de la idolatría. Entonces el profeta le escribe y comienza, o Dios a través del profeta le envía esa palabra, y una de sus palabras de aliento es la grandeza de su Dios. Amén, hermano. La grandeza del Señor, que pudieran ver la inmensidad de Dios que sobrepasa nuestra mente finita, que pudieran ver la grandeza del Señor que sobrepasa cualquier cosa en la tierra y en el cielo. Amén. Que pudieran ver cómo el universo muestra la sabiduría, el poder y la inmensidad de Dios. Es decir, que reconozcan que nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es inmenso, que no puede ser definido en unas pocas palabras, ni aún con muchas palabras. Dios no se alcanza a definir, porque Dios es inmenso. Amén. Amén. Y él comienza a buscar algunas cosas y hace preguntas de cosas que nosotros conocemos o que se presentan como algo grande, como es medir las aguas,
El ser humano, el avance científico, no puede determinar qué cantidad de agua hay en el océano. No puede determinar qué cantidad de agua hay en la tierra. Y cuando uno llega al mar, uno lo ve inmenso, profundo. Todavía hay partes en el mar donde no han podido llegar porque es muy profundo. Hasta peces no son conocidos. Hace algunos meses estaban hablando de un pez que fue descubierto, que no era conocido, porque parece ser que está allá en lo más profundo y todavía no han podido llegar allá. Pero el profeta dijo, así con todas esas aguas que hay en el océano, mi Dios lo puede medir en el hueco de su mano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando dice gloria a Dios, Él es el Dios grande. Amén. Gloria al Señor. Tampoco comienza a mostrarle cómo la cantidad de tierra que hay, el polvo, que tampoco es medible, no han podido determinar la cantidad de tierra que hay, pero dice el profeta, Él lo junta con el polvo con sus 3 dedos. Tampoco pueden determinar el peso de las montañas, de los montes, pero Él pesa los montes. No le han podido colocar nombre a todas las galaxias, pero en el verso 26 Él dice que le colocó nombre a todas las galaxias. Amén. Así que ante cosas del universo, ante el mismo universo que parece inmenso e infinito, su creador es más infinito, su creador es más inmenso. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Cuánto le adoran a Él? Y cuánto se alegran de tener a ese Dios grande en esta hora. Así que lo que el pueblo tenía que saber, que no importaba la circunstancia, no importaba el problema, no importaba la situación que estaban viviendo, su Dios es más grande que todas las cosas. Por tanto, hermano, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, nos referimos a que el Señor tiene una forma de ser, una sustancia, unas características que lo definen como el único Dios que no se puede comparar. ¿A qué pues le haréis semejante? Es decir, que Dios es el único así. Amén. Es el único que es así, no hay otro igual a Él. Amén. Pero hay algunas características de Él que podemos conocer y lo definen como Él es. Lo definen su forma de actuar, lo definen su ser, aunque no lo conozcamos todo a plenitud, pero nos deja ver algo de Él para que nosotros nos llenemos de fe, de confianza y de adoración a un Dios que es el único Dios grande e inmenso. Cuando le adoran en esta mañana, podíamos hablar en esta mañana de que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es uno de los atributos
puntos que definen la naturaleza del Señor. Dios es espíritu. Da a entender que el Señor es un ser incorpóreo, inmaterial, sobrenatural, racional, invisible a los seres humanos, pero que posee el poder de hacerse visible según su voluntad. Amén, hermano. Es decir, que Él en su naturaleza es espíritu, no tiene cuerpo. Amén. Es invisible, pero tiene la capacidad de hacerse visible. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nuestro Dios es espíritu. Por eso encontramos en la palabra del Señor que por primera vez se menciona que Dios es espíritu y lo hace en la creación. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, cuando dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De entrada, en el primer libro de la Biblia, nos describe la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Y es ese Dios que es espíritu, el creador. Por eso tiene la capacidad de poder medir. Por eso tiene la capacidad de poder recoger. Por eso tiene la capacidad de poder pesar. Por eso tiene la capacidad de colocarle nombre a lo creado, porque Él es su creador. ¡Aleluya! Cuando la hora cae en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 45. Yo siento que este video falta un poquito más, como de brillo, no sé. 45, verso 18. Miren cómo dice la palabra, demostrando, porque algunos tratan de separar a Dios y separar al Espíritu. Pero la Biblia nos muestra que Dios es Espíritu. Amén. Y entonces el Señor aparece ahí, moviéndose, creando, organizando lo creado. Y eso es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra, el que hizo y la compuso. O sea que el Espíritu que aparece allá moviéndose y arreglando todas las cosas no es otro sino la naturaleza del único Dios que es Espíritu. Amén. Él la hizo y la compuso. Que el hombre la haya descompuesto otra cosa, pero Él la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada. No la creó en vano para que fuese habitada. La creó. Y dice: yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, hermano, la inmensidad de Dios nos demuestra de que Dios tiene atributos, de que Dios tiene características, de que Dios tiene naturaleza, y que una de esas naturalezas, ese atributo de Dios, es que Dios es espíritu. Amén, amén. Por eso el Señor, en la conversación que tenía con la mujer samaritana,
samaritana, el Señor lo dice claramente en aquel encuentro que tuvo con la mujer samaritana. En San Juan capítulo 4 verso 24, el Señor le dice: Dios es espíritu. Amén. Amén. Y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adore. Pero aquí confirma de que Dios es espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor muestra en Hebreos 12:9 que Él es el Padre de todos los espíritus. Amén. 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 Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? No hay nada que exista que no sea creado por Él. Dígame, hermano, ¿cuánto lo creen en esta mañana? Y usted dirá: hermano Celso, ¿para qué debemos tener esto pendiente? Oiga, conocer que Dios es espíritu nos lleva a la conclusión que para poder tener una comunión con Dios debe ser en esa dimensión, en la dimensión espiritual, en la dimensión del espíritu. La Biblia lo dice en 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Amén. Amén. Escúchenme bien, jóvenes, adolescentes, ancianos, todos. El que quiera vivir en comunión con Dios debe saber que Dios es espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto nos va a evitar hacer cosas que son más carnales que espirituales. Esto nos va a evitar pretender que podemos tener comunión con Dios practicando cosas carnales. Esto nos va a evitar salirnos de lo que la Biblia nos enseña cuando conocemos que nuestro Dios es espíritu, y para tener una relación con Él hay que hacerla en el espíritu. Gloria a Dios, gloria al Señor, hasta adorarlo, porque Dios busca adoradores que le adoren brincando, que le adoren bailando, que le adoren haciendo algunos movimientos carnales. No dice así, que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Gloria a Dios! Diga gloria a Dios. Una alabanza al Señor. Yo siempre que aquí está el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es en su espíritu que la palabra del Señor muestra que tenemos libertad. Amén. Y somos transformados. Amén. Es en su espíritu. La palabra del Señor dice en la segunda carta a los Corintios, el verso 3, el capítulo 3, verso 17, dice, y 18, porque el Señor es el Espíritu. Amén, hermano. Porque el Señor es ¿qué? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Hay libertad. Ahí hay libertad. No en el culto. Nosotros a veces nada más basamos este verso bíblico en el culto, pero
Pero ahí no está hablando del culto, ahí está hablando de nosotros. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La libertad, hermano, no está en tener sacrificios carnales. Que eso fue el engaño de muchos pensamientos al principio, que aún se abrían a lugares lejanos para, dicen ellos, para escapar de las tentaciones, del pecado. Crearon monasterios, pero resulta que la situación era peor. Aún hay creyentes. Una vez hablaba con un hermano y me decía, hermano Celso, yo sí lo veía que estaba de mal color. Entonces yo le pregunté, ¿por qué está así como de mal color? Me dice, es que hace unos días hice 30 días de ayuno. 30 días. Sí, 30 días. Y dije, ¿eso para qué? Para buscar al Señor. Para vencer la carne. Que no, más bien te estás matando. 30 días de ayuno. Y algunos que dicen, pero hay un predicador, digo, que hizo 41 días de ayuno, se ganó a Jesús así. Eso es un mal concepto de lo que es ser espiritual. No quiere decir que uno no ayune, ni busque a Dios, pero miren cómo lo hace, porque si usted lo hace 40 días, más bien está acabando con su templo, con el templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, hermano. Eso no lo dice la palabra de Dios. La relación con el Señor, la libertad está en que su Espíritu Santo esté en nosotros. Está en que su Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor, dígalo, allí hay libertad. ¿Cuántos se sienten libres? Entonces yo le pregunté, ¿te sientes libre? Me dijo, no, me toca seguir ayunando. Hermano, nosotros necesitamos conocer que nuestro Dios es Espíritu. Y tener bien claro que nuestro Dios es Espíritu. Y que lo que necesitamos no es de pronto realizar prácticas carnales pensando que esa es la vida cristiana. Lo que necesitamos es que el Espíritu viva en nosotros. Y cuando el Espíritu vive en nosotros, somos libres y transformados por Él. Porque Dios es gloria al Señor. Por eso oramos. Pero la Biblia no le muestra cuál es la posición en orar. Porque a veces algunos más, hermano, yo no pude orar bien porque no me arrodillé. Y entonces me pongo a pensar en aquellos que no se pueden arrodillar. Están apartados. ¿Desde qué dice? Están apartados. Si son lisiados no pueden arrodillarse. No es la posición. Es el corazón. Amén. Es la actitud. Gloria al Señor. Yo puedo ir por la calle y puedo ir hablando con Dios y el Espíritu Santo me toca en la calle, me toca en el camino, donde sea, me dice cosas, me señala cosas, me mueve a hacer algo. Usted puede ir por la calle y el Espíritu Santo le puede decir, acércate a esa persona. Eso no nada más no le pasó a Felipe, eso nos ha pasado a un poco. Acércate. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Espíritu. Gloria al Señor. Por tanto nosotros todos, dice el verso 18,
mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Es decir, que aquel que aparece allá al principio, organizando lo creado, creando y organizando lo creado, es el mismo que aparece acá. Amén. ¿Sí o no? Liberándonos y organizando. Porque aquí un poco en que estábamos teníamos la vida bien desorganizada, bien desordenada, pero llegó el Espíritu. Yo lo creo así. Yo creo que en mí el Espíritu Santo me lo organizó. ¿Alguien lo cree en esto? ¿Alguien lo cree y lo testifica, hermano? Si no hubiese sido por la presencia del Señor en mi vida, yo todavía estuviera desordenado, pero el Espíritu Santo ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios nos llama a ser llenos de su Espíritu. Amén. Amén. Y el mismo Señor Jesús lo dijo. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Oye, yo digo la palabra, ustedes no dicen ni amén. El Espíritu de verdad. Gloria a Dios. El cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria al Señor. En una ocasión yo estaba en un evento y el Espíritu Santo se derramó. Era un campamento de jóvenes. Y entonces, cuando yo terminé de predicar, el Señor se manifestó poderosamente y yo me arrodillé a orar. Y se oía, había una niña que hablaba lengua y tenía así una actitud, así unos movimientos que causó curiosidad al pastor, a la esposa del pastor y a otra esposa del pastor que estaba ahí. Y ellos la rodeaban y le daban vuelta. Y yo estaba orando. Cuando yo me levanté, el pastor salió muy preocupado y me dice: Celso, ¿tú qué piensas que tiene ella? Y yo, el Espíritu Santo. Ellos pensaban que tenía algo malo. Espíritu Santo, sí, eso es lo que pasa, es que ella tiene un gozo tan grande que como esta niña no sabe cómo expresarlo. Eso es lo que ella tiene, un gozo tan profundo que como esta niña no sabe cómo decirlo o cómo manifestarlo, cómo expresar lo que siente. Y me acerqué a ella y le digo: oiga, ¿qué siente? Y me decía: un gozo profundo. Aleluya. Aleluya. Diga gloria a Dios. Este pueblo lo conoce. Lo conoce. El mundo no lo puede recibir porque no conoce, no lo conoce ni lo ve, pero vosotros me conocéis. Hermano, qué bueno que usted y yo tengamos experiencia con el Señor, porque cada experiencia que tenemos con Él nos lleva a conocerlo más. Amén, hermano. Dios es espíritu. Gloria al Señor. Por eso la Biblia nos dice, Efesios 5:18: no se embriaguéis con vino,
en el cual hay disolución. ¿Antes qué? Antes bien se llena del Espíritu. Dios es Espíritu. Y ese atributo de Dios me permite a mí tener comunión con Dios, tener intimidad con Dios, tener una relación con Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, no. Es porque Él es Espíritu y yo también tengo Espíritu. Amén, amén. Es ahí donde el Señor nos permite tener esa comunión, pero el creyente debe saber que Dios es Espíritu. Gloria al Señor. Es tanto así que el Señor, digo que es ese mismo Espíritu el que nos llenó para cumplir la misión. Amén, hermano. Es el mismo que aparece allá creando y organizando lo creado. Es el mismo que aparece, amén, formando aquel cuerpo en el vientre de María. Y el Espíritu del Señor hará sombra sobre ti. ¿O lo dice así? Y el santo ser que nacerá. Y es el mismo que aparece llenando su iglesia con su Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es Espíritu. Dígame. Gloria al Señor. Pero recibiréis poder. Hechos 1:18. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué? Dígalo a ver. Dígalo a ver. El Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando le creen a Él. Dios es Espíritu. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos templos del Espíritu y que no debemos ignorarlo, sino que debemos tenerlo presente. Como Dios es Espíritu y Él mantiene conmigo una relación porque yo tengo Espíritu, entonces yo me convierto en templo de su Espíritu. No debo ignorarlo. Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos se sienten templo del Espíritu Santo? Dios es Espíritu. Amén. Amén. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Amén, hermano. Y en Efesios 2, 21 y 22 dice: ¿para qué estamos siendo edificados? Amén. ¿Para qué estamos nosotros siendo edificados en el Señor? Y dice la Biblia: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente ¿qué? Dígalo fuerte, la última frase. Edificados para morada de Dios. ¿Para qué? Para morada de Dios. Amén. Pablo trajo a la mente lo dicho por el Señor allá en San Juan 14, cuando dice: y habitará y morará en vosotros. Pablo la trajo, hermano mío. Nosotros estamos siendo edificados para morada de Dios.
Hermano, vamos a decirle al Señor que se quede con nosotros. Eso se lo dijeron aquí, a nosotros no. Amén. Porque no hayan entendido las Escrituras. Por eso es que dijeron, quédate con nosotros. Que se hace tarde. Porque no hayan entendido, pero cuando el Señor le abrió el entendimiento, comprendieron. Pero aquí hay un pueblo que tiene entendimiento. Aquí hay un pueblo que sabe que Dios y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que este pueblo no es visita de Dios. Este pueblo es donde Dios mora en su espíritu. Oye, ¿usted no cree eso, hermano? Yo creo que Dios mora. ¿Cuántos creen que Dios mora en él? ¿Cuántos sienten que ese poder está aquí? Dios es espíritu. Amén. Y él vive. Entonces miren cómo vamos a actuar. Amén. Entonces miren cómo vamos a actuar porque él vive en mí. No está de visita. Él me compró fue para vivir. Él vive. La casa de Dios, la residencia de Dios soy yo. No estas paredes aquí, son yo. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso el apóstol Pablo entonces nos llama a la unidad del Espíritu. Efesios 4:3. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Porque solamente hay un espíritu. Amén. Un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Por eso la palabra del Señor nos manda a andar en el Espíritu y disfrutar de su fruto, del fruto del Espíritu. La palabra del Señor dice en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo porque Dios es. Dígalo, todo porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Amén. O sea que si usted y yo andamos de forma carnal, Dios no anda con nosotros. Amén. Amén. Si anda satisfaciendo los deseos de la carne, Dios no anda con nosotros. Porque Dios es espíritu. Amén. Así que la Biblia dice: andar en el Espíritu. Y la mejor manera de mantenerse por encima de los deseos de la carne es andando en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y disfrutando del fruto del Espíritu, que es mas el fruto del Espíritu, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia, como Dios es espíritu, nos manda a administrar y a no ignorar los dones del Espíritu. Hermano, por eso es que hay que tener bien claro que Dios es espíritu. Porque todo lo que se vive en la vida cristiana se debe vivir en esa dimensión espiritual. Gloria a Dios. Dígame. Dígame. Porque Dios es espíritu. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Algunos en la antigüedad pensaban que se podía vivir en la dimensión carnal y ser espiritual. Y entonces practicaban algunas cosas como
en tomar vino con abundancia y emborracharse. Amén. Como hacer fiestas paganas, practicar cosas que parecieran ser espirituales, pero eran carnales. Amén. 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 Mire, hermano, se ha tenido una discusión siempre por ahí, porque en cierta parte de nuestro país, aún en nuestra iglesia, hasta bailan. Entonces nos han criticado a nosotros, más que todo lo acá, porque nosotros cantamos y hacemos de pronto algunos medios movimientos, pero algunos por allá bailan, hasta toman parejas y dicen estar adorando a Dios. En una convención había un vinculeo por allá y un bailoteo, pero pasaron una convención acá en Barranquilla y el Espíritu Santo se movía así sin nada. El que ponía a brincar a la gente era el Espíritu Santo. Nosotros no podemos caer en ese cuentico. Al Espíritu Santo no hay que ayudarlo, al Espíritu Santo hay que entregarle el corazón. Donde más nunca he visto danzar, 2 personas vi danzar así. Y entonces me llamó la atención porque la gente estaba en el altar de rodillas y había una hermana que danzaba como ese baile debe ser como el ballet, ese que van así y vuelven, como esa danza así, pero no era un espacio libre. Los hermanos estaban de rodillas y a mí me llamó la atención ver aquello, que me puse a ver. Yo voy a ver si esto es real del Espíritu. Hermano, ¿sabe qué pasaba? La hermana esquivaba a los hermanos por los espaciecitos. Una cosa tan especial que uno, si no es por el Espíritu, no lo hace, se tropieza. Todo el mundo estaba en el altar, los espaciecitos eran reducidos y ella hacía su danza por el medio de los espaciecitos que había y no se tropezaba. Y iba y venía. Eso lo hace el Espíritu. No tienes que inventártelo tú. El día que el Espíritu te pone a danzar, te pone a danzar como Él quiere. No tenemos que inventarnos danza aquí. Él es el que nos pone a danzar. Cuando lo creen aquí en esta mañana, aleluya en esta mañana. Porque Dios es Espíritu. Por tanto, hermano, quiero terminar diciendo, por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Dígame. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero mire lo que dice, pero el Espíritu es el mismo. Dios es Espíritu. Y eso lo tiene que tener bien claro el creyente para que pueda vivir una vida espiritual. Es saber que su Dios es Espíritu. Cuando dicen amén. Así que cuando la Biblia habla de que Dios tiene mano, de que tiene alas, de que tiene pluma, de que tiene oído, de que tiene brazo, eso es una forma o una imagen de las características humanas o antropomórficas, es decir, que se le dan características humanas a Dios para hacer entendible el mensaje, pero no, Dios es incorpóreo, Dios en su naturaleza esencial